tarde, noche de Nochebuena. En ocasiones le damos más importancia a esa cena que a lo que hacemos el 25, que muchos ya consideran Navidad. Pero esto pues son muchas tradiciones que se han tenido. Es más, aquí en la iglesia podemos decir que empezamos la celebración de Navidad desde el domingo anterior, ¿no? Cuando hicimos el culto especial y pudimos convivir un rato. Eh, Pude observar con varias familias, no pude estar aquí en San Miguel ahora en esta celebración de la Navidad, y observé con varias familias dos cosas que para mí me llamaron mucho la atención y me inspiraron a meditar en esto el día de hoy. Lo primero que pude ver en estas celebraciones de la Navidad fue que muchas celebraciones están fuera de lo que de verdad representa la Navidad. Pude ver, no necesariamente en la noche, sino al otro día de Nochebuena, el 25, iba yo en un autobús y estaban un grupo de jóvenes ya muy alterados por el alcohol, ya ni se podían ni sostener y continuaban tomando, se veía que ya tenían por ahí pues bastante de todo lo que había ocurrido en la noche, ya eran alrededor de las 3 de la tarde, entonces imagínense el estado en el que estaban después de haber estado tanto tiempo pues ingiriendo bebidas alcohólicas, y se veía que estaba la bocina de la música, pero pues cosas muy alejadas de lo que nosotros consideramos o conocemos como la verdadera Navidad. Y otra cosa que pude también ver y que quizá muchos aquí en San Miguel también pudieron comprender con hermanos, con familiares, con conocidos, que están pasando situaciones difíciles ahorita por enfermedad, no necesariamente nada más por COVID, también hay enfermedades que se han atravesado en estos días. Algunos también han tenido necesidades económicas, los trabajos han escaseado, los ingresos, los negocios se han visto afectados por lo mismo de la situación pandémica. Y pues también hay familias en las cuales hay muchos conflictos derivados de muchas cosas por las cuales pues, no realizan ninguna celebración como familia. Y entonces yo me llegaba a preguntar que estas personas, estos hermanos que quizá por alguna de estas razones no pudieron celebrar o no pudieron tener una cena, ¿de verdad ellos no celebraron la Navidad? ¿De verdad ellos no tuvieron esa oportunidad de poder tener ese reconocimiento de lo que pasó en la primera Navidad? Y recordaba algo que a mí me pasó hace 10 o 12 años, todavía con mi mamá en vida. Estuvimos en Toluca, ella estaba internada por una situación no de gravedad, pero sí un procedimiento médico. Entonces recuerdo que estuvimos allá y pues en nuestro afán, en nuestras ganas de celebrar, de tener una cena de Navidad, nosotros por lo regular siempre la Navidad la festejamos con la que fuera familia de mis abuelitos, los hermanos de mi mamá, mi tía Priscila, mi tío Neftalí, el hermano Enoch, la familia de mi tío Ananías, la familia ahora que era de mi mamá. Siempre celebramos juntos la Navidad. Y esta ocasión mi mamá estaba en el hospital y tratábamos de decirle a los médicos, ya denla de alta para irnos para la cena, pues ya lo que lleguemos y compramos pollo rostizado, lo que sea, pero el chiste es llegar y estar como familia. Creo que en ese momento todavía yo le daba mucho peso a quizá la reunión, al convivir, al cenar, al comer, lo que cada una de las familias por lo regular prepara. Pero pasaron las horas y no sé si porque fue esa temporada de festividades, pues no fue posible que mi mamá saliera del hospital. Y recuerdo mucho que ella me dijo, pues vete a la casa, vete a descansar, pues yo estoy bien, pues si se puede convivan un poquito como familia. Y ese día estaban allá acompañándonos la familia de mi tío Nanis con mi tía Mari, Ana, Ariana. Y nos regresamos. Eso no evitó que cenáramos, es más, hacíamos burla ese día que habíamos cenado mejor, que habíamos cenado caviar y habíamos cenado pavo, porque habíamos comido huevitos con jamón de pavo. Fue una celebración que a mí me movió mucho porque no era lo que estaba acostumbrado, y más que no estaba con mi familia.
Pero pasó el tiempo, pasaron situaciones, ustedes conocen muchas cosas de mi vida, se fueron yendo mis familiares, mis abuelos, mi mamá, y las cenas se siguen haciendo año con año, y es más, como les decía, este año yo no pude estar con ellos. Pero todas estas cosas que han pasado me han ayudado a entender que hay para mí, dos razones muy importantes acerca de la Navidad. Y estas razones las encontramos prácticamente en el libro de Mateo. Pero quisiera que antes de eso me ayudaran a buscar en sus Biblias el Salmo 130. Les voy a pedir que me ayuden a buscar Salmo 130 y como lo vayan encontrando, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para leerlos todos juntos. Salmo 130, del 1 al 8. Vamos a darle oportunidad a nuestros hermanos para que puedan encontrarlo. Si ya la mayoría lo tiene, vamos a iniciar. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que a los centinelas de la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer es algo que ustedes me pueden decir, hermano, pero pues esto está muy lejos de lo que es la Navidad. Nosotros por lo regular cuando hacemos énfasis en mensajes, en predicaciones acerca de la Navidad, agarramos pues, cualquiera de los evangelios en el sentido del pasaje que haga referencia al nacimiento de Jesús. Pero al estudiar yo encontraba que el Salmo 130 es a lo que se hace referencia cuando leemos Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y era lo que hacía referencia al Salmo 138, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo pude encontrar en 2 puntos sobre los nombres que se mencionan en este pasaje de Mateo. El primero es este que vamos a ver, que dice el nombre de Jesús. ¿Y por qué tengo agrado? ¿Por qué por lo regular me gusta a mí mucho el sentido de los nombres? En la cultura judía los nombres tienen gran peso. Los judíos consideran que los nombres tienen una gran relevancia sobre las personas, y por el nombre ellos pueden saber o identifican muchas veces quién es la persona, cómo es la persona, qué ha pasado en su historia. Y podemos ver muchos ejemplos que se pueden citar en la Biblia, ¿no? Uno de ellos, si ustedes recuerdan muy bien, a Abraham, que su nombre significa padre de multitudes, y por eso pues, muchas veces hasta cantamos el corito de nuestro padre Abraham. A Jacob, si ustedes se acuerdan, cuando tuvo él el engañar a su padre, su nombre significaba eso, tramposo, suplantador, cuando suplantó a Esaú. Pero si ustedes también recuerdan, en este nombre se le cambia el nombre cuando él pelea contra el ángel de Dios, y después se le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Otro nombre de la Biblia que por lo regular siempre escuchamos y que nos hace referencia a lo que pasó con él, a su historia, es Moisés, que Moisés significa sacado de las aguas. Y haciendo referencia un poquito también a esto de Moisés, si ustedes recuerdan de Moisés cuando tuvo su experiencia con Dios, nos dice Éxodo 3:13 al 14 lo siguiente: Moisés cuestiona de cómo es posible que él va a ir ante el faraón
y pregunta, pues, ¿quién me está enviando? Y dice como tal, Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Para los judíos es muy importante esto de los nombres, inclusive también para nosotros. Y vean la importancia de esto. Moisés se da cuenta culturalmente de que él, cuando se iba a ir a presentar y decir todo lo que Dios le había mandado, dice: sí, pero ¿quién te manda? ¿O por qué vienes? Y él va a nombre de Dios. Todos los demás nombres hemos visto, como en el caso de Jacob, que inclusive algunos han cambiado, cambia su significado, pero el de Dios no. Dios dice: yo soy el que soy. Y haciendo referencia a esto de los nombres, en el primer nombre que veíamos, que es como primer punto, viene el de Jesús. ¿Pero qué significa Jesús? Jesús significa Dios es Salvador. Jesús nos revela a Dios siendo el testimonio fiel de lo que Dios es, mostrando amor y misericordia. Jesús es Dios, es Salvador. ¿Por qué mostrando amor y misericordia? Misericordia, si nosotros buscamos como definición qué es misericordia, es una cierta inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Dios vio esto en nosotros y lo vio a partir de lo que pasaba en el Salmo 130. Israel estaba pasando por aflicciones, Israel estaba pasando por situaciones difíciles y ellos esperaban a eso, a un Salvador. Y esa profecía fue cumplida cuando nació Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él es el Salvador. Todos, hermanos, absolutamente todos, necesitamos esa salvación de Dios. Dice en el Salmo 130, versículo 3: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Esta es una paráfrasis de la traducción al lenguaje actual del pasaje que leíamos en el versículo 3 del Salmo 130. Jesús, como nombre propio, da sentido a la vida del Hijo de Dios, cuya misión es dar salud, pero sobre todo dar salvación y restituir todo lo perdido. Su nacimiento se dio en el contexto de las expectativas judías sobre los últimos tiempos, de acuerdo a las promesas dadas por Dios a Israel. Por eso Mateo cita el final de este pasaje diciendo: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Podemos decir nosotros: sí, pero hermano, eso se hablaba hacia los judíos, era hacia Israel. ¿Nosotros qué tenemos que ver con esto? Pero hace un rato leíamos en Romanos, y quisiera hacer nada más una paráfrasis de lo que leíamos. Lo que leíamos en Romanos 3, versículos 9, 10, 22 y 23, haciendo una paráfrasis, lo interpretó de esta forma: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hermanos, seamos judíos, seamos gentiles, todos tenemos necesidad de salvación. Pero ¿qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestros cercanos? ¿Ustedes creen que ellos también tengan necesidad de salvación? Es más, nosotros que estamos aquí también tenemos necesidad de salvación. Pero ¿cómo le hacemos para poder tener esa salvación, para poder obtenerla? ¿Qué hacemos? Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos. Quien ya hizo todo fue Jesús. Jesús vino y, como decía nuestro hermano Pepe en la predicación de Navidad, hubiera sido muy simple, hubiera sido muy fácil para Dios el que Jesús hubiera llegado ya como adulto, hubiera hecho lo que se tuvo que hacer en la cruz, hubiera muerto en cruz y hubiera resucitado para nosotros tener ese perdón de pecados. Pero la Biblia nos enseña que esto fue desde pequeño, desde su nacimiento, porque hay mucha enseñanza para nosotros a través de toda la vida de Jesús,
no nada más sobre lo final que tuvo que ver con su muerte y resurrección. El perdón es la fuerza poderosa que mueve el obstáculo y hace posible que el hombre se reconcilie con Dios. Cuando nosotros tenemos pecado, estamos alejados de Dios, porque Dios como tal no tolera el pecado. Dios sí ama al pecador, pero Él no tolera el pecado. Tenemos que ser perdonados por Dios para cancelar nuestra deuda, y en ese momento nuestra vida se reinicia. Dios se olvida de todo aquello en lo que le hemos ofendido, nos recibe en su seno y nos trata como a hijos que han vuelto al hogar de donde salieron. Ustedes recuerdan mucho que por lo regular se nos cuenta la historia del hijo pródigo, aquel hijo que nosotros podemos considerar inclusive hasta ingrato, que se va, que le pide todo a su papá, y a pesar de que se va y que le exige la herencia a su papá todavía en vida, va, desgasta todo, atenta con esa actitud ante su papá. Pero él, cuando regresa, pide perdón y se le perdona. Dios es así con nosotros, hermanos. Muchas veces le hemos fallado, pero la única forma de poder regresar a Él, a tener esa relación con Él, es a través de pedirle su perdón y de aceptar a Jesús, que fue el medio para que se nos fuera otorgado ese perdón. El perdón es otorgado solo por medio del Salvador, que en este caso es Jesús. Cuando el ángel anunció a José que el hijo que había de nacer llevaría por nombre Jesús, estaba a la vez señalando la misión que tenía que cumplir. Ya hablábamos de los nombres y hablábamos que Jesús significa Salvador. Esa era la misión de Jesús, eso era lo que él tenía que hacer. Por eso yo les decía, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar o merecer la salvación. No es que digamos, hoy por ser 26 y después de Navidad que celebramos, ya estamos aquí en el culto, nos estamos ganando un cachito más de salvación. No es así. La salvación es gracias a Cristo. La salvación es gracias a su nacimiento, gracias a su vida y gracias a lo que hizo en la cruz. La salvación no se encuentra en obras, no se encuentra en cumplir leyes, no se encuentra en hacer sacrificios, sino en la actitud que nosotros como hombres podamos encontrar frente a Jesús. El aceptarle, el reconocer a Jesús, es aquello que nos va a ayudar a ser salvos. Nada nos puede ayudar, solamente Él. La salvación se va a encontrar en reconocer nuestros pecados y aceptarle a Él, a Jesús, como en nuestro único y suficiente Salvador. Lo que decía este pasaje y lo importante de la Navidad primeramente es eso, reconocer que el centro de la Navidad es Jesús y Él es nuestro Salvador. Nosotros no merecíamos nada, hermanos. Nosotros, por lo regular, atentamos en contra de Dios, como se señala también en la parábola del Hijo Pródigo. Pero el Señor, en ese amor y en esa misericordia, en esa compasión que sintió por nosotros, al sufrir nosotros las consecuencias muchas veces de nuestros pecados, Él nos ofrece ayuda. Otra lectura que hacíamos hace un rato en el desarrollo del culto es una que encontrábamos en Isaías 9, pero antes también hay una en Isaías 7:14. Isaías 7:14, si alguien lo encuentra le va a pedir que me ayude a leerlo. Isaías 7:14. Esta es un mensaje de Dios a través del profeta Isaías, y se lo dice a Acaz, rey de Judá, quien estaba siendo atacado con el fin de que se tomara Jerusalén. Y de parte de Dios vino la promesa, primeramente al rey Acaz. Si ustedes recuerdan en la historia que podemos ver en Isaías, el rey Acaz no fue de los mejores reyes. Es más, si llegáramos a leer bien sobre su historia y comparáramos con los demás reyes, podríamos decir que fue de los peorcitos reyes que hubo. Pero sobre todo eso, sobre todo que él le fallaba a Dios, sobre todo que las decisiones que él tomaba como rey no eran las más adecuadas, ni se dejaba guiar por Dios, Dios promete esa ayuda en este capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta promesa es el segundo nombre que también encontramos
en Mateo 1:23. Ya leíamos hace un rato Mateo 1:21, donde se nos menciona de Jesús. Ahora vamos a leer sobre el otro párrafo que dice acerca de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos que Dios responde primero con esta profecía a la solicitud que tenían, en este caso el reino de Judá, al ser atacados, y le responde a través del rey Acaz, dando el mensaje por medio del profeta Isaías. Y ellos se encontraban en momentos de aflicción, en momentos en los cuales eran atacados, en los cuales atentaban contra ellos. Y nosotros actualmente también podemos sentir algo similar. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que ante la situación pandémica, en muchas ocasiones nos empezamos a sentir solos. Quizá porque nos recomiendan, porque nos dicen, como estamos aquí, el mantener la sana distancia. Inclusive esa sana distancia la podemos tener con nuestros familiares. Y muchas veces, ya van 2 años que tenemos de pandemia, muchas veces este tipo de cosas nos hace sentirnos solos. Encima de esto, si alguno de ustedes en esta época de que se desarrolló la enfermedad de COVID, alguno de ustedes también pudo tener enfermedad, se pudo haber contagiado de COVID. Y lo primero que surge en nosotros es ese sentimiento de soledad. Surge quizá preocupándonos por los demás de no contagiarlos. Surge también porque muchos hermanos pues obviamente toman su precaución y evitan el acercarse cuando hay una situación de contagio. Y también cuando estamos enfermos llegamos a sentirnos solos. Incluso también algunos de nosotros hemos tenido la partida de seres queridos a partir de esta enfermedad. Y es cierto, hermanos, nosotros sabemos que nuestra vida no nos pertenece. Podemos decir nuestra vida, pero el que sabe cuándo va a terminar nuestra vida es Dios. Pero si ustedes se han podido dar cuenta y han podido el acompañar a alguien, o inclusive alguno de ustedes ha tenido que en su familia enfrentar la partida de un familiar por esta situación de COVID, muchas veces es triste el que tengamos que enfrentar esto solos, que seamos nada más la familia muy cercana. Por lo mismo, por precaución, por temor a contagios, por lo regular esto lo enfrentamos solos. Pero no necesariamente estamos solos, aunque no podamos ver a nuestros hermanos. Sabemos que Dios está con nosotros, pero a pesar de eso, como en esta situación pandémica y tenemos cosas que vemos, también vemos en la Biblia que hay situaciones en las cuales muchos personajes de la Biblia también se llegaron a sentir solos. El primer ejemplo de ellos lo podemos encontrar en Adán. Cuando él desobedece a Dios, él se siente pequeño en medio del gran paraíso que era, y cuando se vio como hombre, con una mujer a su lado y lejos de Dios, Adán se sintió solo, sentía que no había nadie con él. Lo mismo lo podemos ver con lo que pasaba después, con su hijo Caín. Él estaba solo cuando pensó que en la muerte de su hermano Abel, y quedó en mayor soledad, o se sintió más solo, más desamparado, cuando inclusive privó de la vida a su hermano. Si ustedes se acuerdan también de Moisés, que hablábamos un ratito de él, cuando Moisés va y mata al egipcio, él pensaba que nadie lo había visto, pero ¿qué pasa al tratar de separar y de tratar de mediar entre 2 hebreos que se estaban peleando? Ellos lo acusan de asesino. Y Moisés corre y se va al desierto. ¿Por qué? Porque también iba a esa búsqueda de una soledad, iba al desierto donde no había nadie, porque él se sentía muy alejado de Dios. También lo vimos cuando nuestro hermano Ismael predicaba acerca de Naamán, quien a causa de la lepra no estaba nada más solo por la enfermedad, era una necesidad, era una parte de la ley que a él prácticamente se le aislara. Pero sobre todo esto, también él era señalado. Aparte de estar solo, él era señalado. Otro ejemplo que también podemos ver de soledad que vemos en la Biblia, como muchos otros que hay, es el de Jonás.
quien al desobedecer el mandato del Señor, pues termina solo, ¿no? Incluso termina en la panza del gran pez. Pero Dios, a pesar de todo lo que podamos hacer, a pesar de lo mal que nos podamos comportar, en la persona de Jesús, nos dice que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. No es necesariamente Dios con nosotros porque nosotros lo merezcamos, sino como decíamos en un principio, por su amor y por su misericordia. Pero yo cuando leía se me hizo tan impresionante el saber que Emmanuel era Dios con nosotros, porque yo también recordaba las enseñanzas o lo que leíamos en el Antiguo Testamento, y son 3 puntos que les quisiera comentar que yo veía del Antiguo Testamento, en lo cual yo siempre veía a Dios como esa persona tan alejada a nosotros que nosotros no nos podemos acercar a Él. Y yo me acuerdo mucho que esto se me quedaba a mí muy grabado de niño. El primero era el de Moisés y la zarza. Cuando Dios se le presenta a Moisés a través de la zarza, ¿ustedes recuerdan cuál es la indicación que se le hace a Moisés que haga para ingresar? Porque era un lugar santo. Dios le dice inclusive, quítate el calzado. Y él ni siquiera lo vio, ni siquiera se acercó. Era tanta la solemnidad para estar cercano a Dios que él se tenía que ir de una forma descalzo para poder estar. Dice Éxodo 3:5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Con este tipo de cosas yo sentía que es prácticamente imposible el poder acercarse a Dios. Y también hay otro punto donde está esto, cuando Moisés pide ver a Dios. Si ustedes recuerdan de esta parte, cuando Moisés pide ver a Dios, Dios le dice que no le es posible a ningún hombre ver a Dios, porque si ve a Dios, él puede morir. Él va a morir, prácticamente se le dice. Otra cosa que yo recuerdo así del Antiguo Testamento, donde veía a Dios tan lejos o que no podía acceder a Él, era cuando nos hablaban de cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y que tenía que entrar agachado, y que inclusive al sumo sacerdote se le ponía un cascabelito para que si él moría dentro del lugar santísimo, pues ya no se iba a escuchar el ruido del cascabel, porque él ya había muerto. Y entonces a mí se me hacía tan impresionante el cómo acercarnos a Dios y cómo poder verlo a Él. Por eso puedo decir que es un milagro que por medio de Jesús, que es el Hijo de Dios, podamos conocer al Padre. Jesús es Dios y como ya les decía, fue necesario que naciera. Jesús nos mostró también que tuvo hambre, que tuvo sed, que fue tentado, que lo traicionaron, que lo golpearon, que lo despreciaron. Inclusive Jesús se conmovió ante el sufrimiento de otros. Incluso Jesús lloró, como lo pudimos ver en un sermón pasado, cuando estuvo la situación con su amigo Lázaro, cuando lo resucitó. Jesús lloró frente a la tumba por sentirse conmovido por las hermanas de Lázaro, por Marta y María, entre su sufrimiento. Jesús también lloró. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús como Dios está tan lejano, así como yo lo veía y que les decía que para mí, ¿cómo podemos acercarnos a Jesús si Él es santo y nosotros somos indignos de poder estar delante de Él? Pero nos podemos acercar porque no es por nosotros, es por Jesús y toda la obra que Él hizo, su obra redentora, que Él vino a salvarnos y eso pudo hacer que nosotros nos pudiéramos acercar al Padre. Solamente hay que recordar que Jesús es semejante a nosotros, mas no es igual a nosotros, porque Él no pecó, pero gracias a Él podemos acercarnos al Padre. El que sea Emmanuel y que sea Dios con nosotros, nos da esa posibilidad que a través de Jesús, que ya lo presentamos como el Salvador, nosotros nos podemos acercar al Padre y podemos tener comunión con Dios. Cuando hablamos del nombre de Jesús, comentamos que el pecado nos aleja de Dios y que también dijimos que en Jesús tenemos perdón y salvación. Esto es lo que nos reconcilia con Dios. Pero ustedes me pueden decir, sí, hermano, pero hay momentos en los cuales yo tengo una situación difícil y yo no puedo percibir a Dios. Hay momentos en los cuales todo lo que yo puedo andar cargando, todas las aflicciones que pueda tener, me imposibilitan el yo poder ver a Dios, el yo poder sentir que es Emmanuel, que es Dios con nosotros.
pero también ahí hay una gran responsabilidad para nosotros como hermanos. Para nosotros que ya hemos creído también en Cristo y que nosotros ya conocemos y consideramos que Emmanuel es Dios con nosotros, es el de tener comunión con nuestros hermanos. Todos nosotros necesitamos de los demás. El hombre ha sido creado para vivir en comunión. El hombre no está para vivir solo. Esto es algo que a mí de verdad me daba anteriormente una sensación. Yo siempre decía, es que yo mejor hago las cosas solo y trabajo mejor solo y me gusta vivir solo. Quizá porque me fui quedando solo mucho tiempo, yo en la soledad trataba de buscar una salida a todas las cosas que yo estaba teniendo. Pero no fue ahí donde encontré la solución a las cosas. Fue en Jesús. Y sobre todo, hermanos, en la comunión que ustedes me pudieron enseñar. Cada uno de ustedes, como yo siempre les he dicho, son muy importantes para mí. A pesar de que somos diferentes, a pesar de todas las cosas que puedan pasar, ustedes me muestran que es necesario el tener comunión. Ustedes me muestran que el estar solo es una equivocación. Siempre necesitamos uno del otro. Por más que yo recuerdo que en los tiempos de pandemia yo me conectaba y pudiera ver los cultos y todo, extrañaba a los hermanos. Y me di cuenta hasta cuando tuve que regresar y poderlos ver a cada uno de ustedes, y sobre todo ahora que podemos convivir más. Yo puedo sentir y percibir el amor de Dios a partir de la comunión con ustedes, hermanos. Por eso, primeramente hay que restablecer nuestra comunión con Dios y después nuestra comunión con nuestros hermanos para poder sentir ese amor de Dios. Y todo esto es gracias a Jesús y gracias a que es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ya hemos hablado mucho de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿quiénes son esos nosotros? Ese nosotros nos limita a un grupo de personas. Pero ¿quiénes somos esos nosotros? Permítame a través de este ejemplo tratar de entender en qué momento es este nosotros. Si hacemos un poquito de referencia a lo que pasó el domingo pasado, que hicimos la celebración de la Navidad, nosotros decíamos, así como digo nosotros, podemos decir lo siguiente: nosotros vamos a comer el refrigerio de la celebración de la Navidad en la iglesia. ¿Quién se apunta para ese nosotros? Pues la mayoría, ¿no? Estaban buenos los tamales, estaba bueno el ponche. Yo creo que ninguno de nosotros no quisiera incluirse en ese nosotros. Pero después, antes decíamos, nosotros vamos a preparar el refrigerio de la celebración de la Navidad en la iglesia. ¿Y ahí cuántos éramos nosotros? No sé si los mismos que íbamos a comer, pero el nosotros preparar, quizá éramos un poquito menos. Y aunado a esto, si decíamos, nosotros vamos a lavar y limpiar lo que ensuciamos en la celebración de la Navidad en la iglesia, pues ahí les puedo decir que ni siquiera yo fui uno de los nosotros. El nosotros es de una decisión, es de incluirnos por lo que nosotros hagamos. Las invitaciones ahí están, a participar en ese nosotros. El nosotros no puede ser por familia y decir, todos nosotros como familia, en mi caso, como mi familia Flores Montoya, ya aceptamos a Cristo. No. No podemos decir que también es por género. Nosotros, todos los hombres, ya aceptamos a Cristo. Nosotras, todas las mujeres, ya aceptamos a Cristo. No. No se puede decir por edad. Nosotros los niños, nosotros los jóvenes, nosotros los adultos. Esto es personal, hermanos. Y es personal al grado de que es en el momento cuando nosotros reconozcamos nuestra necesidad, en el momento en el cual nosotros le confesemos a Dios nuestros pecados y lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento le encontraremos un significado amplio a Jesús, Dios es el que salva, y a Emmanuel, Dios con nosotros.
La celebración de la Navidad, hermanos, es algo muy especial, pero es algo que muchas veces se hace controversial. Es algo que actualmente ha generado, inclusive entre cristianos, mucha discusión entre el si se celebra o no se celebra la Navidad. Creo que es más la forma de ataque, o por lo regular lo he visto así, de hermanos que no celebran la Navidad y que buscan atacar a hermanos que sí celebran la Navidad. Pero en ese momento surge nuestro ego, surge nuestro yo sé más, nuestro yo sé por qué sí, o el otro dice yo sé por qué no. Y como es todo en base al ego, eso nunca se acaba. Pareciera que empezamos a investigar yo por qué las razones de sí decirle que sí las voy a celebrar, y el otro hermano yo por qué las razones de decirle por qué no las voy a celebrar. Y por más que investigamos, y en lugar de usar el nacimiento de Jesús para bendición, para predicar este mensaje de Jesús como Salvador o de Emmanuel, Dios con nosotros, pareciera que es un momento en el cual nosotros tratamos de luchar por quién sabe más, por quién tiene las razones más firmes para decir si se celebra o no se celebra la Navidad. Y por lo regular el ataque viene de los que dicen que no, porque ya tratan de buscar el meollo para decirte que no se celebre, hacia los que sí lo celebran. Es muy raro al revés, de que alguien que sí lo celebre vaya y le diga a otro, ¿por qué no lo celebras? Y ante estos casos, hermanos, yo lo único que le puedo decir es que usted se puede acercar, hermano, si tiene duda en esto. Y diga a los hermanos, hermano, ¿usted qué piensa acerca de esto? ¿Se debe celebrar o no se debe de celebrar la Navidad? Y de lo que él le pueda comentar, hermano, lo mejor es que usted tome su propio comentario y que usted por lo regular si lo pregunta, y como estamos aquí en la iglesia, pues usted ve que nosotros sí celebramos la Navidad. Pero ¿sabe qué es lo peor que hacemos? Lo peor que hacemos es discutir con nuestros hermanos por esta razón. Eso es lo peor que hacemos. La Navidad, el celebrar el nacimiento de Jesús como Salvador, el de Emmanuel, Dios con nosotros, debe ser algo que nos lleve a tener una armonía, debe ser algo que nos ayude a poder tener ese amor y presentar ese amor primeramente entre nosotros cuando podemos tener aquí el convivio, también en nuestras familias, pero también a la gente que no sabe acerca de Cristo, en lugar de estarnos peleando por razones, por el saber o no saber, porque yo investigué, porque yo dije. Eso no nos lleva a ninguna edificación para nuestras vidas. Y esto lo veo porque el domingo pasado, hermanos, cuando estábamos haciendo la preparación de los tamales, lo comentábamos con algunos hermanos. Usted podía ver en la cocina a hermanos que quizá no tengan alguna razón en común dentro de sus trabajos, que quizá no sean de la misma edad, que quizá ni siquiera se conocieran anteriormente. Pero la celebración de la Navidad, la celebración de Jesús como Salvador, la celebración de Emmanuel, Dios con nosotros, genera que esos hermanos pudieran convivir. Y usted pudiera haber visto la armonía que se daba con los hermanos trabajando. Es más, muchos hermanos se sorprendieron del tiempo en el cual se hicieron las cosas. Sí, se adelantó un poquito desde el sábado, pero inclusive el sábado que no había luz aquí en San Miguel, usted podía ver allá a los hermanos a oscuras, trabajando, haciendo las cosas para poder desarrollar esta actividad en la iglesia. ¿Es eso la verdadera razón de la Navidad? El tener a Jesús, el tener a Emmanuel, Dios con nosotros, y que esto nos una. No es al revés. No el hacer una comida, no el preparar los tamales o en las casas, no el hacer la cena, no el llevar los regalos, no el tener el intercambio. Eso no es la razón de la Navidad. La razón de la Navidad en realidad es estos dos puntos. El Jesús que vino como Salvador y un Emmanuel, Dios con nosotros. Que aún así cuando tenemos situaciones difíciles podemos recordarlo. Eso es lo más importante y lo más esencial para nuestras vidas. Siempre tendremos situaciones difíciles, siempre tendremos algo que nos salga de imprevisto, pero algo que es constante y algo que es una verdad que va a perdurar
hasta que nuestro Señor vuelva a regresar, es eso, la celebración de la Navidad en razón de Cristo. No busquemos celebrar la Navidad a partir de que estemos bien. No busquemos celebrar la Navidad a partir del compañerismo. No busquemos celebrar la Navidad a partir del preparar alimentos, a partir de los regalos, a partir de los dulces. Esas cosas en cualquier momento se pueden acabar. Y como yo les decía en un principio, quizá yo en ese momento, cuando tuve esa experiencia de estar sin mi mamá, sin la cena, a lo mejor en ese momento yo sí sentía que no estaba teniendo una verdadera Navidad. Pero yo ahora le he dicho a mi familia, ahora yo ya entiendo que la Navidad no es ni la cena, no es ni siquiera los dulces, es más allá. En ocasiones podremos estar con nuestra familia, en ocasiones no. Si yo basara la Navidad en estar con mi familia, pues yo ya llevaría bastantes años sin decir la voy a celebrar o no la voy a celebrar, porque sí, están mis tíos, están mis demás familiares, pero mi familia primero, mi familia en primera instancia, pues ya no está. Pero la Navidad no se basa en eso. Todas esas cosas se pueden acabar. Pero si basamos la celebración de nuestra Navidad en Jesús, en el nombre de Jesús como nuestro Salvador y en Emmanuel, que es Dios con nosotros, a pesar de todas las situaciones que tengamos, cada una de las Navidades serán un gran recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, gracias te doy por que tú viste la necesidad que teníamos en cada una de nuestras vidas. Dios, gracias porque tú tuviste amor y tuviste misericordia de todas aquellas aflicciones, de todos aquellos problemas que teníamos a causa del pecado, Señor. Y tú nos mandaste a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro reconciliador contigo a partir de el perdón de nuestros pecados y el acercarnos delante de ti. Y también nos dejaste un gran mensaje diciendo que Él es Emmanuel, que Él es Dios con nosotros, que a partir de todas las cosas que tengamos, que a partir de todas las cosas que podamos enfrentar, nunca estamos solos, siempre estás tú con nosotros. Gracias, Señor, porque en estos 2 años que hemos podido tener situaciones de enfermedad, situaciones difíciles, tú nos has podido mostrar muchas cosas, Padre. Nos has podido mostrar tu cuidado, tu amor para cada uno con nosotros, para cada una de nuestras familias, Dios. Pero Dios, esto tú lo hiciste desde la primera Navidad, desde el nacimiento de Jesús. Haz, Dios, que esto lo podamos tener presente en nuestras vidas y que pueda ser una realidad ante cada situación que podamos presentar. Y Señor, haz que si nosotros podemos estar cegados por las preocupaciones, por todos los problemas que podamos tener, también nuestros hermanos puedan mostrarnos ese amor que es solo tuyo y nosotros podamos reconocer que todas estas cosas son gracias a ti, no son gracias a lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Señor, tú eres el único que eres grande y que nos das las cosas que nosotros necesitamos en cada una de nuestras vidas conforme a lo que tú tienes planeado y designado en tu soberanía. Gracias, Señor, por todo y te doy gracias porque tú me permitiste el poder compartir este mensaje con mis hermanos. Que todo lo que haya podido salir de mi boca, Señor, sea algo, Padre, que tú quieres para cada una de sus vidas. Todo esto te pido y te agradezco en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.